Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Octava ronda ocurrió en el mismo día de ayer y tenemos con nosotros a Jorge Cori. Una partida muy importante, ya que además de jugar con piezas negras y ante el gran maestro chino Zhou Yanchao, pues de alguna manera tiene que ganar sí o sí para no perder el tren de estar ahí en los puestos más de arriba, ¿no? Ya que en caso de conseguir el punto, conseguiría 4,5 sobre 8. Los jugadores que están más arriba cuentan con 5,5, a excepción de Alireza Firuza, que juega en otra liga. Por lo tanto, una partida que va a ser muy trabajada, muy luchada, complicada. Y ya en el tablero por parte de Yanchao, D4, a lo que Jorge Cori responde con D5. C4 atacando al peón de D5 y C6 defensa eslava para defenderlo. Permite con este movimiento el desarrollo del alfil de casillas blancas. En caso de haber jugado E6, ya este alfil pues estaría taponado. Y tras estos movimientos, un momentito que tengo ratón nuevo y bueno, que es muy fácil de usar, pues tengo que adaptarme. Caballo F3, ¿no? Más jugadas de desarrollo, caballo F6, caballo C3 y tras estos movimientos primera captura en C4. Aquí Yanchao decide desarrollar, ocupar centro y lo aprovecha Jorge Cori para defender el peón de B5 y así mantener un peón de ventaja. Podríamos pensar en esta posición pues intentar atacar o que no se defienda el peón jugando a 4. Habría doble control por parte de las blancas en B5, pero bueno, podrían venir otras jugadas de desarrollo como alfil F5, teniendo bastante control sobre la casilla de E4, y tras estos movimientos ambos jugadores pues podrían jugar un E3, E6, recuperar el peón perdido y entraríamos en otro tipo de líneas, ¿no? No obstante, como decimos, Yanchao decide de momento pues coger más centro con E4, B5 defendiendo el peón de C4 y tras jugar alfil E2 buscando el enroque, la partida continúa con E6. Aquí, como vemos, pues ya este alfil no tiene desarrollo por esta diagonal, por lo tanto va a venir por el fianchetto y tras estas jugadas ahora sí A4 en la partida. Aquí Jorge Cori decide no defender una vez más el peón. Las negras tienen que tener cuidado si juegan a 6, ya que tras estos cambios se podría capturar nuevamente un peón en B5 y este peón de A6 si captura podrían perder la calidad las piezas blancas. Por otro lado, primero el caballo antes de capturar en B5 tendría que retirar este peón a E5 para evitar una captura, ya que con caballo B5 pues se deja defender E4 y tras caballo D5 ahora sí entrar en esta línea que acabamos de comentar. Otra posibilidad, por lo tanto mejor para las blancas, difícil defender ese peón, también se podría pensar en jugar B4 y aquí las blancas pueden responder con E5, se pueden cambiar piezas casi buscando la coronación. Ambos jugadores favorecería a las piezas negras si se sacan dos damas más en el tablero, alfil por. Y tras estas jugadas, pues bueno, vemos una estructura de peones bastante fea en el flanco de dama, jugable lógicamente, pero bueno, entraríamos en otra partida. Por lo tanto, finalmente Cori no defiende ni de una ni de otra manera el peón, juega alfil B7 desarrollando y tras estos movimientos es Yanchao el que captura en B5. Peón por parte de Cori, un peón en B5 indefenso. Tras estas jugadas, primero E5 con la misma idea que hemos comentado antes, ya que había además doble ataque por parte de las negras. En E4 se molesta a este caballo de E5 y aquí la partida continúa con caballo E4. Podríamos ver directamente también si las piezas blancas rápidamente si capturan en B5 permitiría la captura por parte de las negras, pero por otro lado pues bueno, podrían tener no obstante ventaja al final de la línea. El alfil se tiene que retirar, el tema es que se está capturando en C4 y si se intenta defender o mantener la defensa, caballo por, peón por, manteniendo la defensa del peón adelantado en C4 y aquí las blancas simplemente se enrocan en corto. Alfil E7, alfil D6, buscando también el enroque en corto las piezas negras y tras jugarse B3, un movimiento muy importante de ataque en el que se amenaza ganar peón en las siguientes jugadas, pues si las negras capturan se meterían en problemas. Alfil B5 con jaque, caballo B D7 para protegerlo y torre E1 con nuevo jaque.
caballo E4 para proteger dicho jaque nuevamente. Aquí la línea podía continuar con caballo E5, doble ataque en el punto de D7 y si alfil por, peón por. Tras estas jugadas finalmente las negras se enrocan, pero tras alfil por D7, dama por D7 y torre por E4 se está perdiendo la partida, ya que la dama está indefensa y bueno, pues ganan las piezas blancas, ¿no?, en esta posición. No obstante, bueno, era por mostrar también la posibilidad quizás de capturar en B5, aunque dentro de esta línea hay otras variantes, lógicamente. De momento se jugaba E5, se toca el caballo y tras este movimiento entramos en una nueva partida. Vamos a las bases de datos. Jordan Van Forests jugó en el año 2019 y ganó una partida a Sipke. Es ahora cuando se decide capturar en B5 y tras alfil B4 con jaque, la partida continúa con rey F1, por lo tanto se le priva del enroque a las piezas blancas y si se intenta defender tanto con caballo o alfil, pues si se hace con alfil, caballo por D2 y tras caballo por D2 ahora no se captura sino que se mantiene la clavada y se juega alfil por G2. Es verdad que se gana un peón, pero a cambio se puede perder el de G7, pero no obstante la retirada del alfil viene con ganancia de tiempo. Si ataca un caballo que está indefenso se puede retirar quizás a D6, que es recomendado, y tras estos cambios, alfil por D6, peón por, aquí las negras antes de recapturar pues tienen que jugar enroque en corto para defender el peón de G7. Es verdad que hay cierto ataque por parte de las blancas pues en una columna abierta, pero bueno, pues tienen ligera ventaja, ¿no?, o cierta ventaja en la posición. Volvemos a la partida en el que tras el jaque las blancas pierden el enroque, se juega rey F1, alfil D5 defendiendo al peón de C4, caballo A3 atacándolo por dos veces, alfil por A3 para evitar la pérdida del peón y tras torre por A3 finalmente ahora sí se enroca Jorge Cory. Tras estos movimientos, Yan Chao decide buscar algo de contrajuego en el flanco de rey, jugando H4, caballo C6 desarrollando y tras rey G1 el rey se pone un poquito más en seguridad. Quizás en algún momento podría venir a la casilla de tengo un ratón nuevo y es muy sensible o yo soy muy bruto, o las dos cosas. Podría venir H2 para sacar la torre por la primera fila o también en algún momento torre H3, torre G3 no en este momento por el caballo, pero pueden ser otras opciones. Aquí Cory tiene la posibilidad de jugar A5 ganando más espacio en el flanco de dama, pero decide jugar F6. Pelea contra estos peones adelantados centrales del chino, pero además su intención es abrir la columna F. Tras E por F6 y dama por F6, como vemos las piezas negras ya tienen bastante fuerza en la casilla de F2, alfil E3 desarrollando y no solo defendiendo en D4 sino también en la casilla de F2 y aquí se juega dama E7. Quizás otra opción para las negras podría ser jugar torre A B8, aprovechando que el caballo defiende en A7, se toca el punto de B2 y si dama A1, torre B7 para doblar torres. Rey H2 con la idea de activar esta torre, se doblan las torres y aquí la torre de H se puede traer a B1 siendo muy pasiva o torre C1 quizás. El tema es que es una posición muy difícil para las blancas, que aunque se toca dos veces este peón, torre por B2, alfil por C4 y aquí existe primero caballo por F2. En caso de alfil por D5 se captura directamente el peón y si alfil por F2 pues se gana una nueva pieza. La posibilidad de las negras entrar nuevamente en la séptima con una segunda torre, este peón quedaría clavado y la dama podría capturar. En caso de que estuviese la torre, no, pero si hubiese una segunda torre en B2, pues bueno, podría venir bastante ataque por la séptima por parte de las blancas. Por lo tanto, esto no ocurre ya que se juega dama E7 y tras estos movimientos la partida continúa con caballo G5. La idea es expulsar a este caballo difícil que está aquí en E4, que está bastante avanzado, caballo F6 evitando el cambio de caballos y aquí la partida continúa con H5. Un movimiento que quizás es demasiado ambicioso, al menos de momento. Se podría haber jugado torre C3 con doble ataque sobre este peón,
dama B4 para defenderlo y además atacar al peón de B2, dama C2 defendiendo y metiendo un nuevo atacante en la casilla de C4, caballo A5 con triple defensa, triple ataque y como vemos se centra todo en torno a la casilla de C4. El tema es que el movimiento de H5 pues de alguna manera es algo precipitado por lo que vamos a ver a continuación. Se juega H6, simplemente se cierra la columna, se ataca al caballo, se retira H3 y tras jugarse dama B4, ahora sí atacando al punto de B2, la partida continúa con torre A4. Yan Chao dice, puedes capturar este peón, pero a cambio te capturo el peón de C4. Alfil por C4, caballo B4, una jugada muy buena por parte de Jorge Cori, que evita que la torre pues tenga fuerza en la cuarta fila y tras estos movimientos alfil de 2, doble ataque sobre el caballo de B4. Simplemente Cori lo defiende con A5 y tras alfil por D5, caballo F por D5, bueno, teniendo una buena conexión o defensa entre ambos caballos. Tras estos movimientos, rey H2, liberando finalmente la torre de H1, en el que las blancas pues están jugando con pieza de menos. También este caballo pues está algo esquinado, aunque es verdad que defiende en algunas líneas bastante bien el punto de F2, ¿no? Ya como la torre de F8 pues está mirando ahí fuertemente. Y la partida continúa con caballo C6. La dama ya estaba tocando en el punto de D4, doble ataque. Ahora es verdad que la torre tiene un poquito más de importancia y aquí podríamos pensar en un movimiento interesante para las negras, que es caballo D3, aprovechando con esa fuerza que decimos en el punto de F2. No obstante, existe alfil por H6. Aquí, como vemos, ahora hay ataque sobre este caballo y si caballo por F2, caballo por torre por F2 y tras estos movimientos pues se está amenazando entrar en G2. No obstante, las blancas tienen dama G4 también amenazando y clavando al peón de G7, torre F7 para defenderlo. Ya se ha perdido un poquito de fuerza y la partida seguiría bastante igualada. Podría ser una opción, no obstante opta por maniobrar con el caballo a C6. Doble ataque, como decimos, al peón de D4 y tras estas jugadas dama C1. Por un lado ofrece Yan Chao cambio de damas y por otro lado toca al caballo de C6. Y aquí es lo que comentaba al principio, la fuerza que tiene una dama si se sabe jugar como al nivel que juegan estos jugadores, ¿no? Jorge Cori evita el cambio de damas dando un jaque y además este jaque, en caso de que se proteja con el rey retirándose G1, lo pongo en rojo, pues nuevamente esta torre quedaría ahogada. Por lo tanto, con este movimiento se debilita un poquito la defensa, el peón ya no defiende al caballo y este movimiento es casi mejor, dama E8. Por un lado ataca el peón de H5 que está indefenso y además defiende no solamente al caballo, sino cuando este se retire la torre de A4 está sin defensa. Por lo tanto, de alguna manera está obligado nuevamente Yan Chao a jugar dama D1, que como vemos pues la dama intenta defender un poquito todo, está en el centro del tablero, bastante pasiva en la posición y tras estos movimientos caballo C B4. Nuevamente se restringe la fuerza de la torre, se retira a A3 para tener más fuerza en la posición y tras estas jugadas nuevamente caballo C6 tocando el punto de D4. Torre E1 finalmente en la jugada 30 trayendo la última pieza al juego Yan Chao y tras estos movimientos Jorge Cori juega torre F5. Aquí quizás podría capturar en D4 ya que el peón estaba indefenso, pero vamos a ver si se puede o no se puede capturar. El problema es que se juega torre D3 y no solo se ataca al caballo. Este, una vez se retire, por ejemplo a C6, puede venir tranquilamente esta captura ya que este peón está clavado por la acción de la torre recientemente colocada en E1 sobre la dama enemiga. Por lo tanto, Jorge Cori ve todos estos trucos, juega torre F5 con doble ataque sobre el peón de H5, G4 para defender dos veces y ataque sobre la torre. Y tras torre F7, Yan Chao decide seguir al ataque. Juega G5, H por G5, alfil por G5. Como vemos, Cori tenía un poquito más de iniciativa o de control sobre el tablero y ahora es el jugador chino el que pues se está revolviendo, ¿no? Torre B8, teniendo ya presencia en la columna abierta Jorge Cori, de momento quizás para entrar en F2, de momento
el peón está bien defendido por el caballo, pero podrían ser unas ideas. De momento la partida continúa con torre G3, quizás una amenaza puede ser H6 y aquí la torre se mueve no a B7, a B2, perdón, a la séptima, sino a B4. Toca dos veces a este peón central por parte de las blancas, torre G4 para defenderlo y tras maniobras con la dama nuevamente por parte de Jorge Cori, da un jaque, rey G2 y hace este movimiento también muy interesante, dama B7 en el que hay una descubierta. Lo mejor es jugar preventivo, quizás retirar el rey H2. Se hace, no obstante, el ratón me va... me va de maravilla y yo tengo unas manos que son muy torpes. Nos vamos al principio de la partida. Estábamos por aquí, alfil D5, alfil por A3. Todo esto lo habíamos visto, perdonad. En el que... bueno, estamos mucho más adelantados. Entonces estos movimientos los habíamos visto. Espera, que me va un poquito... sí, perdón. Vale. Sí, se había ofrecido el cambio por aquí, creo que era caballo C6, que tocaba ahí, en D4. Vale, ya estamos por aquí. Perdonad. Se jugaba, creo que dama B7, perdonad, que es esta descubierta. Y aquí el movimiento es rey G1, quizás rey H2 un poquito mejor, ya que rey G1 deja de defender al caballo de H3. No obstante, al retirarse la dama recientemente a B8 y dar el jaque, podríamos pensar en capturar en E6 este peón indefenso. El tema es que sería muy peligroso para las blancas, ya que caballo C7 toca la torre, solamente hay una pieza para hacer una descubierta y el mejor movimiento aquí es traer la torre atacada a E4 sirviendo de pantalla caballo E5 y en caso de capturar por parte de las blancas, pues ya las negras cuentan con ventaja, ¿no? Primero torre por E4, nuevamente la descubierta pues está ahí en la siguiente jugada y si torre por dama por E4 y las negras están ganando la partida. Por lo tanto, la misma continuaba con rey G1, caballo indefenso y tras estos movimientos juega Jorge Cori a 4. Empieza a adelantar su peón pasado y la partida continúa con alfil C1, un movimiento que de momento controla la casilla de A3, pero es algo defensivo y quizás aquí, como habíamos comentado anteriormente, sería bueno jugar H6 para meter más presión en la posición. Este alfil controla la casilla de F6 y de alguna manera pues quizás algo mejor ese movimiento. No obstante, al jugar alfil C1, como vemos varias piezas, la dama sobre todo pues siempre ha estado en la primera fila. Con este movimiento Jorge Cori aprovecha para jugar caballo F6, no solo tocando la torre sino al peón indefenso de H5. El tema es que si esta torre se retira de la cuarta, pues podría caer este peón, ya que está atacado por torre y caballo. Por lo tanto se juega torre F4, así además se defiende el peón de H5 del ataque del caballo, pero no se puede defender todo. Torre D7 metiendo un nuevo elemento en el ataque por parte de las negras y aquí quizás se podría haber jugado, ya que además pues bueno, pues la dama quizás corre peligro. La partida continúa con dama F3 no siendo el mejor movimiento y quizás ahora sí que se podría haber capturado en E6. Las negras capturan en E4 y ahora simplemente dama E1, no para defender la torre de E6 que la está defendiendo, pero tras caballo por E6 pues se perdería bueno, pues la calidad. Sí que existe torre por B4, la dama en E1 defiende la casilla de B4 y aunque las negras tienen cierta ventaja, pues la partida se tendría que seguir jugando. No obstante, tras dama F3, siendo una jugada algo floja, Jorge Cori lo aprovecha capturando el peón finalmente en D4. Dama por B7, torre B por B7 y tras estos movimientos se juega H6. La partida continúa por parte de Jorge Cori jugando torre B3, un movimiento que acompaña al peón de A3, ya no puede ser capturado por el alfil, pero lo más importante es que tocaba este caballo ya solitario que se tiene que defender. Rey G2, A3 en el tablero y aquí Yan Chao decide entregar la pieza. Podríamos ver un movimiento o una posibilidad
un poquito más interesante para las blancas, jugando torre E5, que aunque se juegue a 2, torre A5 evita la coronación, aunque las piezas negras tienen torre B1. Se está atacando al alfil, se retira de 3 y si aquí se corona, pues se puede capturar. Y tras estos cambios y esta captura y este ataque sobre la torre, pues las blancas tienen calidad de menos, pero bueno, pues hay que pelearlo, ya que hay piezas amenazadas o posibilidades por parte de las blancas, aunque quizás también con este movimiento torre A4 pues la ventaja se mantendría para las negras. Una posición muy difícil en cualquiera de los casos. Como decimos, se captura en A3, simplemente Cory pues captura y gana pieza. Y aquí, bueno, pues intentando darle los últimos coletazos, Yan Chao juega caballo G5, ni siquiera para H7, ya que el caballo en F6 está fantástico. Sí que toca dos veces el punto de E6 con la torre y el caballo, torre A6 para defenderlo también en dos ocasiones y rey H1. Quizás una jugada en la que se retira un poquito para permitir algún control o algún ataque por parte de las torres en la columna G, pero de momento, pues bueno, no hay tiempo, ¿no? Ya que caballo H7 se deciden cambiar piezas en esta posición y tras H por G7, aquí las negras tienen que tener cuidado. Por un lado no se puede capturar este peón con la torre, ya que cae el caballo, y si se captura con el rey se podrían meter en temas de mate. Torre G1 con jaque, si rey H6 o H7 es mate por parte de las blancas, pero no obstante estaría este movimiento rey H8. Y ante el jaque es verdad que esta torre única para defenderlo y ya no defiende más al caballo, pero tampoco la torre de H4 puede capturar, ya que está clavada por la acción de la torre de H7. Por lo tanto se puede continuar un poquito más, se cambian torres o el caballo se retira. Esto no ocurre en la partida, ya que, un segundito, tras estos movimientos pues ni se captura con el rey, tampoco con la torre, y aquí Jorge Cory hace el mejor movimiento recomendado y es caballo F5. Retira muy elegantemente el caballo a F5, ya bien defendido por parte del peón. La torre de A6 pues sigue defendiendo también. Y pieza de más y partida y punto para Jorge Cory. Por lo tanto, ha ganado la octava ronda, también la séptima, y está ahí cogiendo una fuerza espectacular. Un saludo y vamos hablando. Chao.